Lección 26. Ciertas palabras o ciertas estructuras o expresiones exigen que se haga una inversión de sujeto. ¿Qué es una inversión de sujeto? Es algo muy sencillo, tú ya lo conoces. Por ejemplo, I am happy. Ese es el orden normal de la oración. Ahora, si digo am I happy, esa es una inversión de sujeto muy sencilla que tú ya conoces, es una pregunta. Otro ejemplo. There is a book. En este caso estás diciendo que hay un libro, pero también hay inversión de sujeto en ese caso. Es lo mismo que dijeras a book is there. No es el mismo significado ya porque los significados han cambiado, pero esta expresión se originó de la inversión de sujeto. Otro ejemplo. Here is a book. A book is here. Aquí está un libro o un libro está aquí. Es lo mismo. Muy bien, la inversión a veces suena más formal o es más formal que el orden normal de la oración, pero muchas veces es más apropiado porque con esta inversión enfatizamos algo. Si yo, por ejemplo, te digo the book is here, pues está bien, estoy diciendo que el libro está aquí. Pero si yo te digo here is the book, lo que hago es que enfatizo la ubicación del objeto, que es aquí está el libro, y te lo entrego. Hay 18 tipos de inversión y yo diría que hay aún más, pero veamos estos 18 más importantes y más usados uno por uno. Empecemos con las inversiones que son obligatorias. Hay dos tipos de inversiones, la inversión obligatoria y la inversión opcional. Muy bien, empecemos con la obligatoria, es en la que tenemos una palabra negativa al principio de la oración. Por ejemplo, never. Si yo digo I never sleep, eso está bien, pero si yo digo never, el never me pide inversión de sujeto y lo que pasa es esto. Never do I sleep. Si se dieron cuenta, en algunos casos, no en todos, vamos a agregar el auxiliar que utilizamos para hacer preguntas. Si es presente, do o does. Si es pasado, did. Si es futuro, will. Si es presente perfecto, have o has. Y así sucesivamente. Tú ya conoces qué auxiliares usar. Otro ejemplo en el que en este caso está al principio de la oración, pero es interesante porque tenemos dos oraciones. Dice I believe. Es una oración que solo introduce that only rarely. Only rarely es nuestra palabra negativa. Y hago inversión nuevamente. Will I need your help? I believe that only rarely will I need your help. Nuevamente hay inversión de sujeto y es obligatoria. Si tenemos dos oraciones hay que tener cuidado porque algunas nos piden que la inversión se haga en la oración que está en la primera oración o la que está más cerca de la palabra negativa, pero en algunos casos, que son pocos, la inversión se hace en la segunda oración. Veamos un ejemplo. Dice, not until I got home. Ahí no hay inversión en la primera oración, pero sí en la segunda. Not until I got home did I realize. Ahí sucede la inversión, en la segunda oración. Entonces hay que poner mucha atención a estos patrones y saber, not only te pide la inversión, pero no en la primera oración, en la segunda. Not until I got home did I realize that my shoes were untied. Aquí tenemos la inversión en la segunda oración. Not only I got home, orden normal, did I realize, inversión de sujeto. El segundo tipo de inversión obligatoria es cuando tenemos un pasado participio, puede ser con ed o irregular, por ejemplo found, al principio de la oración. Nuevamente, lo que enfatizamos es este pasado participio. Ejemplos. Found in San Francisco is Lombard Street. Muy bien, tenemos aquí que lo normal o el orden normal sería Lombard Street is found in San Francisco, pero como tengo found al principio de la oración, ocurre inversión. Nuevamente, no olvides que a pesar de que tenemos inversión en casi todos los casos, no en todos, hay muy poquitos en los que
pero en casi todos los casos vas a tener que tener un sujeto, un verbo, un objeto, etc. O al menos un sujeto y un verbo y un objeto. Como lo aprendiste en la lección de orden de la oración en el libro 1. Aquí puedes utilizar la técnica who, what. Veamos la técnica. Who, Lombard Street, o what en este caso, ¿qué? La calle Lombard. Lombard Street, what is que found in San Francisco, encontrada en San Francisco. Muy bien, yo la traduciría o la interpretaría: Lombard Street se encuentra en San Francisco, para sonar más natural en español. Otro ejemplo: lost among the old tables and chairs was the priceless Victorian desk. Otra vez, como tenemos un pasado participio al principio, hay inversión. Hagamos otra vez la técnica who, what, the priceless Victorian desk. The priceless Victorian desk, what was what lost where among the old tables and chairs. Si se dan cuenta, siguen teniendo todas las partes de una oración, solamente que están invertidas. Caso número 3. Cuando la oración va introducida por una palabra que compara. Por ejemplo, bigger, no less, better, etc. Un ejemplo: more important than your personal statement is your GPA. Nuevamente tenemos what, your GPA. Your GPA, what is what, more important. Muy bien, el orden estándar de esta oración sería: your GPA is more important than your personal statement. Cuarto tipo, obligatorio, as. Muy bien, tenemos en el siguiente ejemplo: Jane is from the USA, as is Mike. Después de la palabra as, al igual que, hicimos una inversión de sujeto: as is Mike. El quinto caso es cuando tenemos la expresión so, algo, un adjetivo, that, una oración. Por ejemplo, so happy was I, inversión de sujeto inmediatamente. That, siempre tiene que tener that I bought flowers for everybody in class. Entonces, el orden normal de la oración o estándar sería: I was so happy that. El caso número 6, después de palabras como had, should, where, if. Ejemplos: had I remembered Tommy's birthday? Si hubiera recordado el cumpleaños de Tommy. ¿Lo recordé? No. También este tipo de expresiones nos dan más información. Recuérdalo. Had I remembered, who, I, you what, had remembered. El orden estándar sería if I had remembered. Should you need help? Who, you what, should need. Need what? Help. El orden estándar sería if you should need help. Were I you, if I were you, I think I would study more for your exam. Caso 7. There is y there are, del cual ya hablamos, pero hay otros verbos como there exists, there comes, etc. Por ejemplo, there exists a virus that can live forever. En este caso, el orden estándar sería a virus that can live forever exists. There comes a time in every person's life when, y una oración. There exists a certain type of particle that can travel faster than the speed of light. Muy bien. En estos casos, particularmente en este caso 7, al voltear la oración no van a tener mucho sentido, así que no lo hagas. Por ejemplo, si digo there's a book, queriendo decir hay un libro, y digo a book is there, ya no tienen exactamente el mismo significado. El otro significa
un libro está ahí. En este otro caso, there exists a moon, hay una o existe una luna. Si yo lo volteo va a decir a moon exists there. Una luna existe ahí y no tienen el mismo significado. Hay un caso en el que there puede ser usado con inversión y que no significa que haya algo, no hablamos de existencia sino de ubicación. Si digo a book is there y there is the book, eso está bien, pero estoy diciendo un libro está ahí y ahí está el libro. Entonces eso sí es lo mismo. Pero en este último caso enfatizamos ubicación, location. Caso número 8, obligatorio, después de expresiones con here is, here are, here comes, and here come. Ejemplo, here's some good food for you. Here are the books. Here comes the bus. Caso número 9, cuando la oración está introducida por gerundios con ing. Por ejemplo, burning out of control was the forest. The forest was burning out of control sería la oración estándar. Coming in last in the race was Joe. Lo estándar sería Joe was coming in last in the race. Not helping the situation was little Susie. Little Susie was not helping the situation, etc. Caso número 10, preguntas, tú ya conoces esto. Do I know you? Are you done? Is it rainy? Etc. Caso número 11, nor, ni. Vale, si la oración empieza con nor, tenemos que hacer inversión obligatoria. No one has volunteered for the job, nor do we expect anyone to do it. Nor do we expect. Tenemos aquí inversión de sujeto, con lo que pareciera ser una pregunta, pero no lo es. En este caso tienes que agregar el auxiliar do, did, will, have, had, etc., dependiendo del tiempo que estés hablando. Caso número 12. So do I y neither do I. Para decir que estás de acuerdo con alguien, so, y para decir que no estás de acuerdo, neither. Ejemplos: I can fly. Inversión de sujeto. I can't fly. No puedo volar. Neither can I. Inversión de sujeto. Lo mismo sería I can't either, si es negación, y I can too, en un orden estándar de la oración. Caso número 13 y el último de las inversiones obligatorias. Si va un adjetivo al principio de la oración, por ejemplo, en la mayoría de los casos la inversión es obligatoria. Por ejemplo, beautiful was my baby daughter. My baby daughter was beautiful. Ese sería el orden estándar. Aquí vas a sonar como Yoda de Star Wars. Happy were Susan and John. John and Susan were happy. Quick and painless will be your medical procedure. El orden estándar sería your medical procedure will be quick and painless. Veamos el primer caso de las inversiones opcionales. Cuando tengamos una preposición o una frase preposicional que indique, no necesariamente, pero en muchos casos, la ubicación en tiempo o en espacio. Por ejemplo, into the room ran the lady. Orden estándar, the lady ran into the room. First comes love. Orden estándar, love comes first. Caso número 2, después de comparativos, pero comparativos que no estén al inicio de la oración, sino que sean seguidos de alguna palabra y que estén metidos en la oración. Por ejemplo, bigger than the elephant is the blue whale. Es obligatoria la inversión, pero si yo dijera, en este caso bigger está al principio de la oración y es obligatoria, pero vean qué ocurre en este otro caso.
cheetahs run faster. Ya está a la mitad de la oración y dice, cheetahs run faster than do antelopes. Tenemos inversión de sujeto. En este caso, con lo que pareciera una pregunta, than do antelopes. Agregamos nuevamente do, did, will, have o cualquier auxiliar necesario. Otro ejemplo, you speak Chinese better than do I. Nuevamente es opcional, podría decir better than I do. Caso número 3. Para dar énfasis, para hacer una exclamación o quejarte o hacer algo así. Por ejemplo, boy, ahí se escucha claramente la exclamación boy, man, dude o cualquier palabra de este tipo que dé a entender que estás emocionado o hay una emoción ahí, sea negativa o positiva. Por ejemplo, dude, am I hungry? Nuevamente hay inversión, am I hungry? Lo que pareciera ser una pregunta, pero no lo es. Recuerda que la entonación va a ayudarte mucho. En este caso, si fuera una pregunta, diría, am I hungry? Con la entonación hacia arriba, pero aquí lo dije, dude, am I hungry? I se lleva la gran fuerza en este tipo de exclamaciones. Recuerda, pasa generalmente una o dos palabras antes de la última palabra. Otro ejemplo, is it ever hot in here? Is it ever hot in here? No es pregunta, estoy quejándome. Like, oh, it's really hot. Y por último, it's delicious. Do you know how to cook? Do you know how to cook? No te estoy preguntando, si fuera una pregunta sería, do you know how to cook? Hacia arriba, pero aquí digo, do you know how to cook? Caso número 4. The bigger the better. Cuando tengas el artículo the y luego un comparativo, es opcional. Por ejemplo, the closer, tenemos aquí un comparativo que va seguido del artículo the. The closer an object is to another object, the greater is the gravity. Muy bien, tenemos aquí inversión de sujeto después del segundo comparativo. The greater is the gravity. The gravity is greater sería el orden estándar de la oración. Y por último, el caso número 5, opcional, story speech. Este se usa en historias, por ejemplo, I think it's time to go, said Susan. Ahí tenemos inversión. Podríamos decir también Susan said, aunque no es lo más común en libros y en historias. Lo más común en libros y en historias es usar la inversión de sujeto. Toma cualquier libro de la biblioteca y verás que este patrón se cumple en casi todas las historias. That's all you need to know about this lesson.